Cordial saludo, les habla el pastor Eduardo Gómez y en esta ocasión tenemos el grato saludo de un apreciado amigo, el doctor Nicanor Duarte, expresidente de la República del Paraguay, y su señora esposa, la doctora Gloria, quien viene para enseñarnos verdades profundas de la palabra de Dios. Le invito para que atentamente recibamos esta enseñanza y además para que la enviemos a todos nuestros contactos. Bendiciones. Saludos afectuosos desde Paraguay. Yo soy Nicanor Duarte Frutos, aquí con mi querida esposa Gloria. Les enviamos un gran abrazo, muchas bendiciones para todos los hermanos y hermanas que nos están viendo, escuchando en este momento. Quiero enviar también un cordial abrazo al amigo, al hermano, el pastor Eduardo, a Sandra, a toda su familia, y el deseo nuestro que tengamos siempre la esperanza en estos momentos difíciles que vivimos en América Latina y en el mundo, confiados siempre en la promesa de nuestro Señor y en su gran misericordia. Un gran abrazo para todos. Un gran placer estar con ustedes. Fuerte abrazo, Sandra, pastor. Muy felices de poder compartir y les extrañamos muchísimo. Me es muy grato compartir con ustedes, apreciada iglesia, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Un abrazo especial a Colombia, un país que conozco y donde pude experimentar cosas tan grandes de parte del Señor. Y hoy quiero que meditemos juntos sobre la provisión inagotable del Señor. Y para ello quiero ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 16, a partir del 30. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. El pueblo de Dios vivía un momento terrible. Nos dice la palabra que el rey Acab cayó en lo más bajo, hizo lo malo más que todos los que habían gobernado antes. Cayó en la idolatría. También su esposa Jezabel, porque él se había casado con Jezabel, una mujer que también adoraba a Baal, ofrecían sacrificios, eran paganos, idólatras y habían dado la espalda a Dios. Vivían totalmente fuera de los mandamientos de Dios e iban tras dioses ajenos. Ellos eran tan perversos y el pueblo gemía a causa del pecado de Acab, de Jezabel, una mujer tan manipuladora que estaba lejos de ser esa esposa virtuosa, esa esposa que pueda apoyar a su esposo en los momentos difíciles. Y aquí entra en escena el profeta fiel, el Hijo de Dios, el profeta obediente, humilde, que es Elías. Y Dios decide en este momento difícil, de angustia, de escasez, de clamor, decide usar a su siervo. Este profeta humilde, obediente, se deja usar por Dios y llega junto al rey Acab. Podemos ver en el capítulo 17, a partir del 1, cuando Elías se presenta delante del rey Acab con estas palabras: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. El Señor es increíble cuando da una misión. Él
no revela todo el itinerario ni da todas las coordenadas, sino que así como a Abraham solamente le dijo, salí de tu parentela y andate al lugar que yo te digo, sin saber lo que le esperaba. En esta misma situación se encuentra el profeta Elías y él obedece. Él se presenta junto al rey y le habla de la sequía. El Señor le dice que se aparte cuando le vuelve a hablar. Le dice, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Yo me imagino cómo se habrá sentido Elías, un hombre público, un profeta que proclamaba la palabra de Dios en voz alta. Ahora le pide Dios que se esconda, que se aparte, que vaya y que esté a solas y que ahí en ese lugar él le iba a sustentar, que iba a beber del arroyo burbujeante del Querit y que iba a ser sustentado por cuervos. Es extraño, ¿verdad? Dice, beberás del arroyo que yo te he mandado y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él no preguntó y ni siquiera dijo, ¿cómo? ¿Los cuervos me van a dar de comer? Él respondió con obediencia e hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo, ese arroyo que está frente al Jordán. Y los cuervos le alimentaban de mañana y de tarde. Le alimentaban con pan y con carne. Yo me pregunto si Dios no podía escoger otro canal para suministrar, otro animal, quizás una paloma, o no le podría haber mandado al mismo Abdías, que era un siervo que amaba y que conocía al Señor. Me imagino la cara de Elías y yo me imagino cuando Elías recibe su primera porción, viendo al cuervo, un animal que se considera impuro, trayendo el sustento de parte de Dios. ¿Cómo podemos explicar esto? Me viene en mente un acontecimiento que pasa con Pedro y podemos encontrar en Hechos 11, cuando se discutía un poquito acerca de la circuncisión o la incircuncisión y todas esas cosas. Pedro tiene una visión, estaba orando y tiene una visión, que del cielo caía un lienzo y había animales cuadrúpedos, había aves del cielo, reptiles, y el Señor habla y le dice, Pedro, mata a estos animales y come. Y Pedro obviamente se sorprende y dice, jamás ha entrado en mi boca algo común o inmundo, no lo puedo hacer. Y el Señor le contesta, no llames inmundo o normal a lo que yo ya he santificado. El Señor santifica. Cuando Él santifica las cosas, ya no podemos nosotros cuestionar. Y Él usa como Él quiere, a las personas que Él quiere. A veces nosotros tenemos prejuicios y pensamos y queremos etiquetar a la gente, a las cosas. Creemos que sabemos más que Dios. Pero también en la palabra dice que Dios escogió a lo menospreciado, a lo débil, a lo vil, a lo que el mundo consideraba vil, para honrar, para glorificarse a través de las cosas que nosotros creemos que no tienen ya solución. ¿Cuántas veces nosotros enviamos al rincón ya oculto lo que creemos que es chatarra, lo inservible? Pero Dios no es así. Dios toma y Dios puede hacer una joya preciosa cuando Él quiere y como Él quiere, porque Él es soberano, porque es un Dios de amor, de gracia, de perdón, y porque Él siempre hace cosas nuevas. Y esto me recuerda cuando el Señor proveía
a su pueblo durante el largo éxodo. Proveía el maná, proveía todo lo que ellos necesitaban. Tenemos un Dios que en los momentos difíciles no nos abandona. En los momentos difíciles de angustia, de escasez, está con nosotros como poderoso gigante. Quizás no recibimos lo que deseamos, pero recibimos lo que necesitamos. Y Dios sabe qué es lo que necesitamos. De esta forma, Elías estaba siendo forjado, estaba siendo preparado, instruido y estaba a solas con Dios. Él necesitaba esa quietud, necesitaba escuchar la voz de Dios claramente sin interferencias. Muchas veces el Señor permite que estemos solos, solas, para aprender a escuchar la voz de Dios, para buscarlo con toda nuestra alma, para clamar y estar prestas para agudizar el oído y que esa intimidad con Él se haga más fuerte. Nos lleva a profundidades donde nos puede hablar sin que nadie esté, para que toda nuestra atención esté solamente en Él. Hermanas, hermanos, ¿cuántas veces estamos tan agitados, tan agitadas? Estamos con elementos distractores que nos desenfocan del Señor. Y ahí es cuando perdemos fuerza. Y ahí es cuando el propósito de Dios se va diluyendo, se va apagando. Y ni siquiera ya podemos visualizar ni entender para qué fuimos llamados, dónde nos quiere usar el Señor, cómo nos quiere usar el Señor, qué tiene para cada uno de nosotras, de nosotros. Elías pudo experimentar esta soledad, el anonimato al estar a solas con Dios. Y muchas veces no queremos eso. Muchas veces nos gusta estar en los mejores lugares, ser visibles, pero esto es para nuestro bien. Dios tiene un propósito claro cuando nos esconde, pero Dios le escondió en ese arroyo hermoso, pero en soledad, para que Elías pueda aprender a diferenciar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, a desechar las voces que susurran que no vienen de Dios y a atesorar la palabra de Dios. Qué grande nuestro Señor, que por amor nos hace pasar momentos de soledad, momentos de incertidumbre. Pero aquí viene un propósito grande, bien grande. Pero esto se va a poner todavía más fuerte, porque Elías se despertaba y contemplaba ese arroyo y le daba la seguridad que tenía la provisión, pero un día ve que el arroyo no está ya fluyendo como venía fluyendo. El arroyo se va secando hasta que después se convierte en un fino hilo y la tierra se seca totalmente. Imagino a Elías preocupado, imagino a Elías casi desesperado. ¿Cómo es que ese arroyo que me está dando agua se seca? ¿Cuántas veces en nuestras vidas pasamos por esa sequía y llegamos al borde de la desesperación pensando que ya no hay provisión, pensando que el arroyo de la salud se secó, el arroyo de las finanzas desapareció, de las relaciones que fueron quebradas? Y acá viene lo grande. El Señor no se aparta. Aunque se seque el arroyo, Él va a abrir ríos en la soledad. Aunque se seque el arroyo, Él va a abrir ríos en la soledad. Va a hacer nuevas sendas. No termina aquí. Le da otra instrucción a Elías. En esos momentos que el arroyo se secaba, yo imagino que Elías creía que Dios ya no estaba. Pero Él nunca se fue.
le habla de nuevo y le dice, Elías, vete a Sarepta. Le da una nueva misión. Cuando a veces pensamos que ya no hay solución, que estamos al borde de la desesperación, el Señor no nos abandona. Él está observando, Él está presente, cubriéndonos con su amor. Y así también Dios estaba con Elías. En ese momento difícil en que Elías, seguro, imagino que estaba al borde de la desesperación porque ya no tenía agua. Muchas veces pasamos por la misma situación, por la misma sequedad. Cuando creemos que ya no hay solución, cuando creemos de que ya todo está acabado, que estamos sin salida, atrapados, desanimados, desesperanzados. Ahí entendemos de que Dios nunca se ha ido, que nunca nos abandona. Elías no olvidó que los poderes de la naturaleza son limitados, pero no lo son los poderes del autor de la naturaleza. Y eso pasa con nosotros. Muchas veces puede cambiar los canales por el cual viene la bendición, el suministro. Pueden cambiar los canales, pero nunca la fuente. La fuente permanece inmutable. Esa fuente que es nuestro amado Señor permanece inmutable. El Señor estaba ahí. Elías al borde de la desesperación, el arroyo seco, pero el Señor estaba con él. Nunca lo abandonó. Y él escucha su voz y le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Elías es reconfortado por el Señor, escucha su voz y se levanta. Muchas veces estamos postrados y el Señor nos dice, levántate. Hoy es el tiempo de levantarnos, porque el Señor no terminó. El Señor sigue haciendo algo nuevo, sigue su obra y no la termina hasta hacerlo con perfección. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando él obedece, tiene toda su confianza en el Señor. Se levantó y se fue a Sarepta. Hay una distancia desde donde él estaba, desde Querib hasta Sarepta, una distancia de 160 kilómetros. Y tuvo que atravesar tantas cosas. No fue fácil la caminata. 160 kilómetros al descubierto. Acuérdense de que él estaba siendo buscado por el rey Acab. Yo imagino que él se habrá sentido con miedo, se habrá sentido con dudas durante esa caminata, esa larga caminata. Y llega hasta el lugar donde el Señor le dice, llega a Sarepta. Elías tiene un encuentro con esta mujer que estaba recogiendo leña para preparar su última comida. Una mujer que era extremadamente pobre. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios le envió junto a esta viuda pobre que ya no tenía comida? ¿No hubiera sido más fácil enviarle junto a una viuda con recursos que le podría sustentar sin ningún problema a Elías? Pero Dios tiene, en su soberanía, Dios sabe lo que hace y tiene estas cosas extrañas que a veces no entendemos. El obrar de Dios a veces nos parece extraño. Escoge a una mujer pobre que se está por morir para que dé sustento al profeta Elías. Y a veces nos cuesta entender, porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son diferentes. Pero esto vemos a lo largo de la Escritura y vemos también en Jesús cómo Él escoge a personas ordinarias para Él hacerlas extraordinarias, para Él glorificarse a través
de grandes milagros, a través de la transformación que Él va a hacer en los corazones. Y eso es grandioso. Eso nos consuela y también nos llena de gracia. Nos capacita para que nosotros seamos personas que extendemos la gracia de Dios hacia otros. Y nos ayuda a no juzgar. Nos ayuda a perdonar, a amar y, sobre todas las cosas, a no desechar a nadie. ¿Quiénes somos nosotros para desechar lo que Dios no desecha? Así, Elías pide a la mujer que, aparte del agua, le lleve pan, un pan de su mano, que ella cocina un pan para él. Y sabemos que esta mujer se preparaba para su última comida, se preparaba para cocinar, darle el pan a su hijo y dejarse morir. Pero acá viene lo grande. Acá viene la promesa. Elías le dice, no temas. No temas. Solo haz como habías pensado. Haz el pan, pero primero para mí y después para tu hijo y para vos. Qué fe la de esta mujer. Qué confianza depositó. Pero ella, cuando le dice que no tenía nada de harina, casi nada de harina y de aceite, ella le dice, vive Jehová tu Dios. Con esto ella expresa que Elías tenía un Dios vivo, no muerto, pero que no era su Dios, porque ellos le tenían a Baal como Dios, adoraban a Baal, ofrecían sacrificios, pero esta mujer ve más allá y se empieza a despertar algo en ella, porque le dice, vive Jehová tu Dios. Y esto nos lleva a reflexionar de que ella estaba abierta y que reconocía ya al Dios de él. Y estaba preparada para también luego hacerlo su Dios. Ella toma el puñado de harina, de la tinaja, el aceite de la vasija, prepara el pan, le lleva a Elías. Él come y le dice, ahora ve y prepara para vos. Prepara uno para ti, para tu hijo. Y él le dice, prepara ahora para ti, para tu hijo. Y ella con confianza, ella obedece con confianza. Va a esa tinaja que había quedado vacía y a esa vasija que quedó totalmente vacía. Y mete la mano y hay harina, hay aceite. Porque Elías le había dicho, no temas. Y ella obedece y va con confianza a poner la mano en esa tinaja que estaba vacía y en esa vasija que estaba totalmente vacía. Porque ella se aferra a la promesa que le había dicho Elías. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué promesa poderosa, qué gran promesa nos da el Señor en los momentos más difíciles. Y yo quiero que recordemos siempre esta promesa del Señor, que grabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que la harina de la tinaja no escaseará, que el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día que el Señor haga llover bendiciones abundantes
sobre nuestra vida. Y fue así. La harina, a medida que se usaba, y el aceite, en la medida que se usaba, amanecía. Yo me pregunto, ¿por qué será que Dios ya de una vez no entregó toda la cantidad de harina, no puso ahí un granero para que uno ya tenga la seguridad de que iba a contar para el sustento hasta que pase la sequía? Y esto también me recuerda cuando los que pasaban por el desierto, ese pueblo que iba caminando, se alimentaba del maná y tenían que recoger todos los días. Y que los que tenían miedo que no viniese al día siguiente recogían y se les pudría, se agusanaba el maná. Porque el Señor nos enseña en estos momentos difíciles dependencia. Nos enseña a vivir día por día, dependiendo de Él, de su provisión y no de otra fuente. No de nuestros propios recursos, no de la capacidad que podríamos tener nosotros para resolver algo, ni que nuestra confianza esté puesta en otra cosa o en alguien más que no sea Dios. Asimismo, Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, les dice: danos el pan de cada día. Nos enseña a que debemos de vivir sin afanes, sin miedo, confiados en que el Señor va a proveer día tras día, un día a la vez. Un día a la vez significa confiar absolutamente que el Señor está con nosotros y que nunca nos abandona. Y que nuestra fuente de suministro es Él, solamente Él y nadie más. Aún va a suceder algo más grande que pone en prueba todavía la fe de esta mujer. Ya pudo ver el milagro de Dios, así como la multiplicación de los panes que presenciaron los discípulos, cuando solamente tenían 2 peces y 5 panes, cuando Jesús multiplicó y alimentó. Acá iba a venir algo más grande aún. Cae enfermo el hijo de la viuda, su único hijo. Cae enfermo y luego muere. ¿Qué sucedió acá? Estábamos disfrutando la provisión del Señor, viendo milagros, y ella reacciona como quizás todos podríamos reaccionar. Reacciona y le reprocha a Elías: para esto has venido aquí a turbarme. Y ella pensaba que los pecados por haber adorado a Baal y todos los pecados caían sobre ella. ¿Qué tienes conmigo? Y Elías solamente responde diciéndole: dame a tu hijo. Y orando con clamor, con fervor, Elías ora a Jehová por el hijo muerto. Y el hijo se levanta, vive. Así como Lázaro, el hijo se levanta. Y el hijo, Elías clama, ora fervientemente. Y el hijo vive, se levanta de los muertos. Así como Lázaro resucitó, así también este hijo, único hijo, resucita. Y también Marta le había reprochado a Jesús: ¿dónde estabas? Pero el Señor iba a dar algo grandioso. Iba a convertir el llanto en risa. Iba a llevar la fe a un punto más alto de
Pero el Señor, a través del dolor, de la tribulación, iba a demostrar de que Él se glorifica y que nada es imposible para Él y que Él venció a la muerte. Su muerte venció a la muerte. ¡Qué maravilloso regalo! Y esta mujer termina diciendo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así como Job, después de ser afligido, después de pasar tantas tribulaciones, él dice: antes de oídas nomás yo te conocía, pero ahora te conozco, ahora sé que mi Redentor vive. El Señor hace provisión y provisión abundante, perfecta y completa para cada uno de nosotras, de nosotros. Él levantó de los muertos a su Hijo que estaba colgado en la cruz, el cual se hizo pecado por nosotros. Lo levantó, resucitó. Y esa es la provisión más grande que el Señor nos da. La provisión que nunca muere, que nunca se acaba y por la cual recibimos nueva vida. Y ya no morimos, sino vivimos eternamente con el Señor, para su gloria y para su honra. No olvidemos esto. No olvidemos de que los propósitos del Señor en los momentos más difíciles son para nuestro bien. Jesús pasó por esos momentos difíciles. Del cielo dejó la gloria. Del cielo a Belén, nace en un pesebre humilde. De Belén al desierto pasando hambre. Del desierto al Getsemaní, donde sudó gotas de sangre. Donde fue del Getsemaní, del desierto al Getsemaní, en el Getsemaní, donde pasó aflicción de espíritu, el momento de soledad tremenda, del Getsemaní a la cruz, donde llevó todos nuestros pecados, cargó y sufrió la humillación, sufrió la peor humillación para resucitar y darnos vida y vida en abundancia. Que podamos decir juntos: Jesús es suficiente, porque Él es nuestra provisión inagotable. Que el Señor nos bendiga y que pasemos un hermoso tiempo en su presencia. Amén.